En la inmensa historia de los programas de televisión, hubo personajes que marcaron generaciones. Muchos de ellos alcanzaron su estatus por ser los más queridos, los más talentosos o los más excéntricos. Entre ellos, también destacan algunas personalidades que despiertan sensaciones un poco más contradictorias. Florinda Meza es una figura que siempre ha pertenecido a este grupo y hasta hoy sigue generando sentimientos encontrados entre el público. Bienvenidos al canal Mentes Curiosas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Únete a la comunidad y déjanos tus sugerencias en los comentarios. Para muchos, era simplemente Doña Florinda, la madre superprotectora de Kiko en el exitoso programa humorístico El Chavo del Ocho. Para otros, era mucho más que un personaje. Era, de hecho, una de las figuras centrales del ascenso, la estrella y el declive del imperio de Chespirito, creador del programa y su esposo. Porque detrás de las risas grabadas y las aventuras del vecindario, existía una trama compleja de celos, poder y lealtades rotas. La verdad es que poco a poco, el personaje de Florinda se convirtió en una máscara y la mujer real en un enigma. Por eso, para entender el fenómeno de Chespirito, es imposible no profundizar en la singular historia de Florinda Meza. Florinda Meza García de Gómez nació en Juchipila, una ciudad del estado mexicano de Zacatecas, el 8 de febrero de 1949. Cuando era muy pequeña, sus padres se separaron y ella quedó al cuidado de sus abuelos. Gracias a ellos, tuvo sus primeros encuentros con el arte, la cultura y la política. Las extensas charlas y debates que se daban en esa casa despertaron la curiosidad de esa niña inquieta. Pero ese modelo familiar duró muy poco y no pasó mucho tiempo hasta que Florinda conoció, en carne propia, el dolor. Apenas entró en la adolescencia, sus abuelos fallecieron, dejando una profunda huella en la joven, que tuvo que endurecer su corazón para enfrentar la vida sin afectos. En esas circunstancias adversas, Meza comenzó a trabajar desde joven. Para colmo, sus primeros años fueron una sucesión de rechazos. Al intentar entrar en producciones de televisión, que en esa época estaban manejadas por grupos cerrados donde el talento no era lo más importante, la joven trabajaba como secretaria. Los pocos recursos que tenía los invirtió en academias, donde se formó como actriz con la esperanza de poder inclinar la balanza a su favor. También se convirtió en modelo comercial e incluso locutora de radio. Hasta llegó a reemplazar en algunas ocasiones a María Antonieta de las Nieves, conocida por interpretar a la Chilindrina como la voz del canal de televisión independiente de México. Ni siquiera imaginaba que algún día compartirían elenco. Y también tensiones. El ambiente en Televisa en los años 60 estaba dominado por dinámicas de poder donde muchas jóvenes actrices terminaban siendo moneda de cambio para poder ascender. Florinda supo moverse en ese mundo sin exponerse demasiado, pero también generando cierto rechazo debido a su carácter confrontativo. Después de insistir mucho, en 1968, Florinda Meza logró formar parte del elenco de teatros de video en el Telesistema Mexicano. Algunos notaron sus habilidades en ese momento, pero fue recién a principios de los años 70 cuando, casi por accidente, su camino se cruzó con el de Roberto Gómez Bolaños. El creador buscaba nuevas caras para pequeños papeles en su programa de sketches. Florinda no solo parecía una buena opción para la pantalla, sino también alguien cuya presencia imponía algo más. Una mezcla de belleza, carácter y ambición que no pasaba desapercibida. Nadie imaginaba que ese encuentro sería el primero de muchos otros con diferentes artistas que cambiarían las reglas del juego en la comedia televisiva mexicana. Florinda Meza comenzó a trabajar con Roberto Gómez Bolaños en 1970. Su primera colaboración fue en el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, un espacio de comedia que reunió a varios actores que más tarde serían figuras esenciales en futuras producciones de Bolaños. En ese programa, Meza interpretó a diferentes personajes y ahí se consolidó como parte del elenco estable. Aquellos roles eran modestos: enfermeras, secretarias, personajes secundarios. A simple vista, parecía una actriz periférica. Pero desde el primer momento, Florinda tenía claro que no había llegado para quedarse al margen. Desde sus primeros años como profesional, su carrera comenzó rodeada de cierta controversia,
y de miradas sospechosas. Suscríbete al canal para no perderte más curiosidades y deja tu comentario sobre lo que te gustaría ver. Florinda pasó de interpretar papeles anónimos a tener líneas cómicas diseñadas exclusivamente para ella. La química entre la actriz emergente y Gómez Bolaños rápidamente se fortaleció. Aunque al principio mantuvieron una relación estrictamente profesional, no tardó mucho en trascender los límites de la intimidad. La cercanía de Florinda con el creador del programa empezó a darle ventajas evidentes sobre el resto del elenco. En 1971, El Chavo del Ocho nació como un segmento dentro del programa Chespirito, otra creación de Roberto Gómez Bolaños. La respuesta fue tan positiva que, en 1973, apenas 2 años después, El Chavo y el Chapulín Colorado obtuvieron su propio programa independiente. En aquellos años, cuando El Chavo se consolidó como el fenómeno que revolucionaría la televisión latinoamericana, Florinda ya era un rostro fijo en la pantalla. Su personaje más icónico fue el de Doña Florinda, madre de Kiko, interpretado por Carlos Villagrán. Con este personaje, encontró rápidamente su lugar en el corazón del público. Doña Florinda usaba sus característicos rulos en el cabello, el delantal, y mantenía una actitud altiva en el departamento 14 de la vecindad, despreciando abiertamente a la chusma, es decir, a quienes no eran de su misma clase social. Especialmente a don Ramón, a quien solía dar una bofetada por culpa del Chavo. Su relación con el profesor Girafales fue uno de los ejes románticos del programa. Cada vez que él la visitaba con un ramo de flores, ella le ofrecía una taza de café, en una secuencia repetida que se volvió un clásico. Aunque representaba una figura autoritaria y algo violenta, doña Florinda también fue un ejemplo de madre soltera y altruista que buscaba lo mejor para su hijo. Más tarde, Mesa también interpretó a la Popis, una niña de 8 años, sobrina de doña Florinda, con voz nasal y comportamiento inocente, que aparece en varios episodios de la serie. Mientras todas estas escenas provocaban risas en el público, puertas adentro, la dinámica entre los actores era diferente. Varios miembros del elenco, como María Antonieta de las Nieves y Rubén Aguirre, recordarían años después que Florinda empezó a participar en decisiones creativas, por encima de otros y a veces incluso de Chespirito. En 1974, no era raro verla discutiendo guiones, sugiriendo cambios e incluso opinando sobre los papeles de otros actores. En entrevistas posteriores, Aguirre contaría: Florinda era la única que podía corregir a Chespirito en el set. Ninguno de nosotros tenía ese poder. Ese nivel de influencia no fue bien recibido por todos. Aunque nadie se atrevía a enfrentarla abiertamente, las tensiones comenzaron a crecer. Para muchos, la actriz que había llegado casi como extra ya se comportaba como una autoridad en el programa, protegida bajo el ala directa de Chespirito. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal para más curiosidades. Según el libro de Roberto Sin Querer, Gómez Bolaños, el propio Roberto expresó admiración por Florinda. Incluso menciona que ella tenía un instinto único para detectar lo que funcionaba en un guión y que las sugerencias que ella daba casi siempre eran acertadas. Los primeros signos de tensión en el elenco comenzaron a notarse cuando el éxito del programa creció a niveles insospechados. Giras internacionales, contratos de merchandising, programas especiales y cada nueva oportunidad de exposición parecían estar acompañadas por un ascenso cada vez más visible de Florinda. Y esto, inevitablemente, empezaría a tener consecuencias. Mientras El Chavo del Ocho se consolidaba como un fenómeno continental, con estadios llenos en Venezuela, Chile, Perú y Estados Unidos, el roce dentro del elenco ya era insostenible. La convivencia constante durante las giras sacó a la luz no solo el cansancio y las diferencias artísticas, sino también rumores cada vez más difíciles de ocultar. Durante una gira por Chile, en octubre de 1977, Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños compartieron más que el escenario. En distintas entrevistas, Florinda contó que Roberto aún era un hombre casado y seguía enviándole flores donde quiera que ella estuviera. Incluso declaró públicamente que fue en un bar chileno donde se besaron por primera vez, sellando el inicio de una relación que cambiaría para siempre la dinámica del grupo. Cabe señalar que Roberto en ese momento estaba casado con Graciela Fernández, su primera esposa, con quien ya tenía 6 hijos.
Por lo tanto, la supuesta relación paralela con Florinda Meza fue considerada prohibida. En aquella época, también circularon versiones de que Florinda tenía vínculos sentimentales con otros miembros del entorno de Chespirito. Se habló de una relación pasada con Carlos Villagrán, el popular Kiko, y de una cercanía muy especial con Enrique Segoviano, director y productor del programa. Aunque ninguno de los involucrados confirmó abiertamente esos romances, el ambiente entre bastidores se volvía cada vez más tenso. Muchos años después, esos rumores terminarían por confirmarse. Incluso Florinda Meza afirmó que estuvo comprometida con Segoviano en un principio, y que eso fue lo que llevó a Roberto a decidir dejar a su familia para estar con ella. Por otro lado, Carlos Villagrán, que había comenzado como uno de los actores más carismáticos del elenco de El Chavo del Ocho, empezó a distanciarse de Florinda y también de Roberto. Con el paso de los años, el icónico Kiko notó que sus escenas eran cada vez más cortas, porque doña Florinda necesitaba más tiempo en pantalla para reprender a la chusma. La camaradería que había caracterizado al elenco en las primeras etapas dio lugar a una atmósfera de favoritismos, celos y resentimientos latentes. María Antonieta de las Nieves, años después, escribió en sus memorias que el equipo se había partido en dos: los que admiraban a Florinda y los que le temían. Se formaron bandos claros, pero no necesariamente por enemistad entre ellos, sino más bien por la figura de Meza. Edgar Vivar y Rubén Aguirre eran personas muy cercanas a Roberto Gómez Bolaños, así que siguieron siendo fieles a él y respetándolo como creador de sus personajes. Aunque notaron que sus papeles perdían protagonismo en la serie, aceptaron la figura de Florinda, pese a las diferencias. Pero María Antonieta y Villagrán estaban del lado opuesto a los cambios en el programa. Aunque con los años, sus disputas con Chespirito se volvieron casi irreconciliables, en esa época se oponían a todo lo que Florinda Meza representaba. Por otro lado, Angelines Fernández, más conocida como la Bruja del 71, se mantenía al margen intentando no avivar más los escándalos. Ella y Valdés tenían una amistad tan fuerte que parecían hermanos. Sus personalidades alegres de alguna forma ayudaban a calmar los ánimos y mantener un buen ambiente de trabajo. Pero los conflictos en ese momento ya estaban al rojo vivo. ¿Te interesa conocer más historias como esta? Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje por los secretos y curiosidades de la televisión. En 1978, la situación llegó a un punto crítico. Carlos Villagrán anunció su salida del programa. Oficialmente, el conflicto giraba en torno a los derechos de autor de su personaje, Kiko. Villagrán quería explotar la figura de Kiko en proyectos propios, algo que Roberto Gómez Bolaños, apoyado por Televisa, no pensaba permitir. Además, la mala relación personal entre Villagrán y Florinda Meza, ahora pareja de Chespirito, había agotado cualquier posibilidad de acuerdo. Según Villagrán, a Florinda no le gustaba la competencia, y Kiko había conseguido mucho éxito entre los fans de la serie, por lo que había que ponerle un límite. Con la salida de Kiko, El Chavo del Ocho perdió a uno de sus personajes más queridos y carismáticos. Y aunque el programa continuó al aire varios años más, para muchos seguidores parte de la magia original se había perdido. Florinda, sin embargo, salió fortalecida de esta crisis. Ya no era solo una actriz principal, era, junto a Roberto, una parte indivisible de la maquinaria que gobernaba la vecindad. Y mientras algunos se iban, otros empezaron a mirar con desconfianza hasta dónde llegaría realmente la influencia de Meza. La partida de Carlos Villagrán fue el primer golpe fuerte para la estructura del programa, pero no el último. En esa época, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado seguían al aire con gran éxito, pero la relación entre los miembros del elenco se deterioraba, sin vuelta atrás. María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba a la Chilindrina, recordaría años después: las decisiones ya no pasaban por todos. Todo se resolvía entre Roberto y Florinda, y si no estabas de acuerdo, quedabas fuera. Uno de los que más sintió ese cambio fue Ramón Valdés. Amigo entrañable de Gómez Bolaños desde antes del programa, había formado parte del núcleo original, logrando que su personaje de Don Ramón fuera, junto al Chavo, de los más queridos por el público.
A pesar de su carisma, Ramón comenzó a preocuparse por el nuevo ambiente que se respiraba en el equipo. Para muchos, su salida en 1979 no fue simplemente una cuestión contractual. Fue un gesto silencioso, pero contundente ante lo que ocurría tras bambalinas. La versión oficial hablaba de desacuerdos por el rumbo del programa y de proyectos personales que lo alejaron del set. Pero testimonios de familiares afirman que Valdés se fue porque no estaba cómodo con la dinámica de poder que se había instaurado. Florinda quería asignar acciones y diálogos que no encajaban con su personaje, basado en gran parte en la improvisación. Según Carmen Valdés, hija del actor, Florinda empezó a quitar ciertos temas que no correspondían, lo que generó conflictos. El ambiente en las grabaciones se volvió tenso y, debido a presiones internas, Ramón decidió priorizar su paz antes que la fama. Y no fue la única fractura tras la salida de Kiko. Ese mismo año, Enrique Segoviano, director histórico del programa desde 1973 y responsable del estilo visual y narrativo del ciclo, también fue desplazado. Aunque su salida estuvo envuelta en formalidades, se habló de diferencias artísticas y personales, y que Florinda Meza habría influido en su reemplazo. Desde ese momento, Chespirito pasó a dirigir directamente sus propios programas. Florinda, por su parte, además de actuar, asumió un papel en la producción, estructura de guiones y selección de elenco. Poco después, Chespirito llamó a Ramón Valdés para regresar al programa, y el actor aceptó. En una escena muy emotiva, María Antonieta de las Nieves lloró genuinamente al reencontrarse con él en el set, demostrando el cariño que persistía entre los actores. Pero no duró mucho, porque la situación no había cambiado en absoluto. ¿Te gusta descubrir los secretos detrás de cámaras de tus programas favoritos? Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Sin embargo, este último, Aguirre, llegó a declarar en su biografía que para él, Florinda Meza siempre fue una mujer maliciosa. Además, dijo que Meza sentía mucho celos de Roberto. Incluso después de que terminó El Chavo del Ocho, Aguirre intentó mantener contacto con su amigo, pero Florinda a veces se lo impedía. El más efusivo y polémico fue Carlos Villagrán, no solo porque tuvo una relación conflictiva con Roberto, sino porque siempre fue franco al referirse a Meza. En una entrevista en 2020, reveló que fue ella quien lo buscó para el romance fugaz que tuvieron en los primeros años. También contó que, cuando terminaron, Florinda se lo tomó tan mal que enfermó y tuvo que ser llevada a la clínica de Televisa para recibir primeros auxilios. Por este motivo, tuvieron que suspender las grabaciones durante algunos días. Florinda Meza negó la relación al principio y luego dijo que no se arrepentía. De hecho, afirmó que prefería la inteligencia de Gómez Bolaños antes que estar con un tonto como Villagrán. Con el tiempo, la relación de Florinda Meza con el resto del elenco histórico se volvió prácticamente nula. También en 2020, una nueva polémica explotó. La retirada abrupta de todos los programas de Chespirito de las pantallas de televisión y de otras cadenas en el mundo. Se habló de desacuerdos económicos y diferencias en la gestión de los derechos de autor. Aunque la familia de Gómez Bolaños, representada por sus hijos, estaba a cargo de las negociaciones, muchos señalaron que Florinda Meza también tenía peso en esas decisiones y que su forma exigente de proteger el contenido dificultó alcanzar acuerdos con los canales. Con el paso de los años, su figura quedó atrapada en una paradoja. Fue amada por quienes la vieron como la fiel guardiana de Chespirito y criticada por quienes la responsabilizaron de las rupturas internas. Hablar de Florinda Meza es entrar en un territorio complejo. Su figura, inseparable de Roberto Gómez Bolaños, ha sido celebrada, cuestionada y revisada muchas veces. Fue la actriz que dio vida a personajes entrañables, la compañera leal que estuvo al lado de Chespirito hasta su último suspiro, y también la mujer que ejerció un férreo control sobre el legado construido. Muchos la vieron como una heroína que protegió la obra de su esposo, otros como una presencia dominante que desplazó, censuró y reescribió la historia a su favor. Actualmente sigue en el centro de la tormenta por su posición respecto a la nueva serie Chespirito sin querer queriendo, que se estrenará en la plataforma Max en 2025.
La serie tiene autorización de uno de los hijos del comediante, Roberto Gómez Fernández, quien lidera el grupo Chespirito, un equipo dedicado a preservar y llevar el legado de su padre a las nuevas generaciones. Pero Florinda, sin querer entrar en conflicto con los hijos de Roberto, pide que cuiden la historia de su esposo, y aclaró que nadie se acercó a ella para conocer los diferentes aspectos reales de su vida. Además, fiel a su estilo, Florinda declaró que duda de la credibilidad del personaje que crearán para dar vida a Chespirito. Considera que cualquier visión ajena no será su biografía, sino otra historia. Pero más allá de las percepciones, hay un hecho innegable. Sin Florinda Meza, la historia de El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y el fenómeno cultural de Chespirito no sería la misma, para siempre, y para bien o para mal. ¿Te apasionan estos relatos llenos de historia y controversia? Suscríbete al canal y acompáñanos para descubrir más secretos y curiosidades del universo de Chespirito. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas tú sobre Florinda Meza?